Hola, que Dios los bendiga. Quien los está saludando, el pastor de corazón, el pastor Hugo Fernández, trayéndoles una nueva prédica con enseñanza, cuyo tema es: cuando se rompe la palabra, pasa realmente que todo se altera. ¿Cuánto que cuesta mantener la palabra? Por una u otra razón se termina rompiendo la palabra y cuánto daño que causamos a los demás y a nosotros mismos. Es que la palabra rota termina siendo una mentira, donde esto ocurre, o que más ocurre, es en el seno de la familia, también con los amigos, amigas, compañeros de trabajo, con las personas más allegadas a nosotros, porque es donde está de explícito el aprecio, el cariño y el amor. La suma de estos sentimientos nos llevan a confiar y frente a la ruptura de lo acordado, o sea, se rompe la palabra, el que prestó, dio, se siente totalmente defraudado, engañado, le han mentido. Todo esto en su mayoría termina mal. Es que sellar un acuerdo de palabra es el acto más solemne que uno puede hacer, aún más solemne que cualquier contrato firmado ante el mejor escribano, porque uno pone por garantía su propia palabra. A causa de todo esto, hay situaciones que uno a veces las puede reflotar y otras que no, porque uno dice: si no le prestás, se enojan, y si le prestás, también se enojan y encima te tratan mal. Cuando se rompe lo acordado, trae consecuencias dentro de la familia, con los amigos, con los compañeros, sea por un peso, sea por 1.000.000, sea por el préstamo de una bicicleta, el préstamo de algún elemento que se necesita, una máquina a cortar pasto, lo que fuere, pero todo trae una consecuencia. Por eso que de cada acción que tomamos, también hay una consecuencia que se paga. Por eso alguien me dijo: ¿es así, pastor? Y yo le digo tal cual es, porque en 30 años de pastorado, y Dios me levantó en sanidad interior atendiendo situaciones de este tipo como de tantos otros, y Dios ha sanado a centenares de personas que han pasado a través de la sanidad interior, tengo que decirle que es tal cual. Solo puedo decirle que de todas estas heridas que quedan, tristeza, porque después queda el enojo en uno y el otro. No me entendió, yo le quise devolver, me fallaron, se enojó. También el que, a veces el que presta, el que da, se adelantan los tiempos y dice: no podrías devolvérmelo antes. Todas estas cosas traen consecuencias que no terminan bien. Por eso, estas heridas que luego quedan, tristeza, angustia, falta de perdón, y podría seguir, causados por lo ya todo expuesto, y otras situaciones que encima nos tocaron vivir, que se van sumando una a una, como nos pasa siempre a todos. Las personas se sienten muy mal cuando pasa esto, de un lado y del otro, al grado muchas veces de enfermarse. Entonces, pastor, ¿qué se hace? Solamente hay una única salida y se llama Jesucristo. Siendo Dios el único, siendo Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Y es sin excepción de personas. También, por el medio de Jesucristo, podemos llegar a la presencia de este Dios cuyo nombre es Jehová. Y llegar a la presencia significa recibir sanidad interior, sanarnos, limpiarnos de toda tristeza,
angustia, enojo, falta de perdón, librarnos de tantas mentiras que dijimos y que realmente necesitamos sanar. Este mismo Dios, Jehová, nos enseña a través de su manual de vida, como a mí me gusta decirle a las Sagradas Escrituras, manual de vida, la Biblia, y comienza diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 37, y lo expresa el mismo Jesucristo, que tu sí sea sí, que tu no sea no. En una palabra, no andemos con vueltitas de querer quedar bien o hacer algo que no corresponde, intentando. En el libro de Eclesiastés, allí hay un capítulo que se llama 5, Eclesiastés 5, y el versículo 4 y 5. Ya lo estoy buscando mientras le voy diciendo de que realmente la palabra de Dios tiene el consejo justo, con mucho tiempo de anticipación, nos da los consejos para que estemos bien y no tener problemas nosotros ni causarle problemas a los demás. Por eso es muy importante prestar atención a lo que el Señor nos habla, nuestro Dios a través del Espíritu Santo nos habla para poder estar bien. Dije entonces Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Y dice lo siguiente: cuando a Dios haces promesas, porque cuando le hacemos promesas a las personas, realmente siempre digo esto, no quiero ser deudor de nada, porque hago de deudor a mi Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y después no cumplas. Por lo tanto, el consejo es perfecto. Pero también podemos ver que entendiendo que esa empeñé mi palabra, sí, claro, la palabra se la lleva el viento. Hoy tenemos que ir a la escribanía, asegurarnos de que, bueno, con qué cuenta el que me pide para poder tener seguridad de que me lo devuelve y si no ejecutar. Estas cosas, aparte del enojo, el rencor, la división de las personas, uno cree que sí, quédate tranquilo, yo te lo traigo, quédate tranquilo, yo te lo voy a devolver de esta manera. Que cuando pasa frente al banco, los bancos te demandan, o cualquier otra institución que sacaste un crédito, hiciste algo, pero como es en la familia, como es entre los amigos, como es entre los compañeros de trabajo, la confianza a través, como bien dije, del cariño, del aprecio que uno siente, y dice, bueno, sí, no hay ningún problema, yo te lo... Y he visto muchas cosas muy feas, muy fuertes, que realmente han pasado en venganza o en enojos y en broncas y cortarse la relación entre quienes prestó con aquel que no cumplió, que son la mayoría, lamentablemente. Y también cumplir con Dios, llegar a la presencia de Dios para poder entender todas estas cosas y saber que Dios también, si le prometemos algo a Dios, no debemos de fallar. Esta es la realidad de lo que nos estaba hablando. Una vez más lo voy a leer. Cuando a Dios hace promesa, cuando uno llega a la presencia de Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumplir con lo que uno prometió. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y esta es la realidad, porque todo lo que empeñamos la palabra, luego si se falla, si no se puede, la excusa puede ser mucho y la realidad también, pero debemos de pensar antes de hacerlo o consultarlo, si hay un pastor, si conoces, y si no conoces, tratar de llegar a conocer la palabra de Dios para que también
puedas tener a quien consultar, siempre basado no en el yo creo, me parece de ningún pastor, sino en consultarlo con la palabra de Dios, que es lo que vale. En Eclesiastés, pero el capítulo 12, Eclesiastés, y ya también lo estoy buscando, capítulo 12, que es el último capítulo de Eclesiastés, dice lo siguiente, capítulo 12, ya lo tengo, versículo 9 al 11. Eclesiastés 12, versículo 9 al 11, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, está hablando de Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, dichos, pero guiados en el Espíritu de Dios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Cuando uno falla, tira abajo la palabra de verdad, que es sí puedo, cuando termina siendo no pudo. Por eso el Señor dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando uno predica, como lo hizo Salomón como predicador y lo hace hoy este pastor, conocido por el pastor del corazón, el pastor Hugo Fernández, exactamente la palabra, uno dice, ay, esto es como que cuando te llega, te das cuenta que toca la fibra más íntima, gracias a Dios también. Y uno dice, claro, porque se ve descubierto. Aunque nadie sepa nada, Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, esto es lo importante, conocer la palabra, para que realmente a veces la palabra resulta ser fuerte, pero es verdad y nos saca de situaciones del pozo cenagoso, como dice la misma palabra, por medio de Dios y a través de Jesucristo, y nos instruye a través del Espíritu Santo, ¿no? Y para cerrar esto, estoy buscando ya Santiago, ¿no? Santiago capítulo 3, Santiago ya lo estamos teniendo acá, y es importante como tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento nos afirma siempre de un lado y del otro las cosas para que podamos, antes las entendieron los que estaban todavía en este mundo. Y hoy estamos nosotros también esperando a Jesucristo, justamente con los que todavía no conocen, y estar en su presencia, ¿no? Esto es lo esencial. Bueno, entonces dije Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. 13 al 18. 3, 13 al 18. Muy bien. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta el Señor, ¿quién es sabio? ¿Quién es tan entendido entre vosotros? Que muestre, por la buena conducta de sus obras, en sabia mansedumbre, no con bla bla. Mostrarlo con hechos y con sabiduría y con sabia mansedumbre, humildemente, sencillo, así, pero no algo ficticio, queriendo ser eso, ¿no? Siendo uno cuando conoce bien la palabra de Dios y está bendecido por Dios en la obediencia que uno lleva a lo que Él nos enseña en todas las áreas, realmente uno se vuelve humilde porque comprende las cosas como son. Ya no es más altanero, ya no que la sabe toda. Gracias, le doy a Dios por esto, ¿no? Y entonces dice el versículo ahora 14, pero si tenéis celos amargos, ¿ves? Y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. A veces nos pasan cosas y decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué aquello? ¿Ni por qué lo otro? Bueno, la idea es conocer el por qué. Y la palabra de Dios, como manual, me gusta decirle manual, para nuestra vida, está todo para responderse y entenderse clarito. Hay que ir, conocer un pastor, llegar a un lugar, un pastor que atienda, que
que realmente, bueno, no saque provecho de las cosas, de la necesidad de nadie y tampoco altere la palabra de Dios, porque no se debe de cambiar ni una jota, ni un tilde, ni quitar, ni agregar. Tema para otro día. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál? Esa sabiduría de parte del ser humano, del hombre, yo sé cómo hacerlo. Con trampa, y mejor, mirá, lo hice así, pero hiciste algo que no corresponde. Bueno, como que soy piola, soy vivo, soy grande, yo ya, no importa, te lo resolví, ya está. Eso no dura nada. Pan para hoy, hambre para mañana. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos que hacen la paz, que desean vivir de esta manera. A veces las situaciones, dice, y la situación me llevó a esto. Y sí, diferentes situaciones te van a llevar a diferentes problemas por lo general. ¿Por qué? Porque nos falta Dios, nos falta el manual de vida, nos falta el consejo de Dios. Y, y Dios va a cubrir nuestras necesidades. Y, y hay una forma de hacerlo, pues hagámoslo como corresponde, para que nos vaya bien. Siempre digo, y creo que ya lo dije en esta misma prédica, de cada decisión que tomamos hay una consecuencia que se paga, seguro, seguro. Consecuencia de bendición o maldición. Esta es la realidad. Y Dios nos ofrece lo más importante, que es la vida eterna. La vida eterna. Y es por lo que vale la pena vivir mejor acá, a pesar de estar este mundo contaminado completamente de mentiras y tantas otras cosas, ¿no?, que traen tanto dolor y tanta tristeza. Pero con Dios se puede. ¿Qué más quiero decirles? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los cuide. En tiempos muy difíciles que estamos pasando, que bueno, también están dados, expresados y escritos, como dice Jesucristo, fueron escritos para que mucho antes, para que cuando suceda creáis. Y así son las cosas. Si alguien necesita, te parece que está bueno pasárselo, esta prédica, a alguien que vos considerás, hacelo con total libertad, conforme a tu parecer. ¿Qué más quiero decirte? Que si no me hice entender en algo, pues dejo mi número de celular 11 44 18 80 04. Y que Dios lo bendiga ricamente. Y será hasta el próximo video con estas prédicas, con enseñanza. Agradecido estoy a todos. Bendiciones. Pastor del corazón, Pastor Hugo Fernández.